Lo logramos. No te veía, no te encontraba, pero listo. ¿Cómo estás, Marce? Muy bien, Dunia, muy contenta y muy agradecida contigo por invitarme a este espacio. No, gracias a ti por aceptar. Pues bienvenida también la gente que se está conectando. Aquí veo a Mario Alfredo. Saludos, querido. Ay, lo máximo, Mario. Siempre nos manda porras y besos y así. Bienvenidos. Marce, te quiero pedir un favor. ¿Te puedes recorrer un poquito a tu derecha para que el recuadro donde yo aparezco no te tape la cara? A ver, espera que me mueva ahí. Otro poquis. ¿A ti te tapa? ¿Me tapa? ¿Ya, Ahora ya es estás bien? oscura. Espérate, me Sí, moveré. estás curín. Mejor acá. Ah, ya, sale. Listo. Bueno, Marce, déjame presentarte con la banda que se conecta ahora o que nos verá después. Y ya después tú te presentas de acuerdo a cómo estés inspirada esta noche, ¿va? Bueno, pues ella es Marcela Suela. Hace un rato que la conozco, hace un rato que la sigo, hace un rato que sé de su activismo imparable en muchas causas, imparable. Y la invité a tener esta conversación para que nos cuente sobre su experiencia en el campo de la defensa de los derechos humanos y cómo esa experiencia hace clic con su experiencia en el mundo de la terapia familiar. Tengo una gran curiosidad de la buena por saber cómo ha sido ese clic y cómo lo has sentido, cómo lo has vivido. Dale, Marce, preséntate con el mundo, que ya te conoce mucha gente, lo sé, pero con la Ay, banda nueva. pues no, es que esto como que no me acabo de acomodar. Quiero dejar esto en un lugarcito y yo ya no Dale. moverlo. A ver, así pues yo. Ahí estoy. Sas. Bueno, pues efectivamente llevo algunos años trabajando en el tema de los derechos humanos. Primero desde el mundo de la sociedad civil, estuve viviendo un año en Chiapas, hace muchos años, en San Cristóbal de las Casas, trabajando en comunidades indígenas con el tema del derecho a la salud. Pero más adelante entré a algunas organizaciones aquí en la Ciudad de México y luego a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y ahí fue donde me empapé como de más temas sobre grupos en situación de discriminación, ¿no? Especialmente temas como discapacidad, diversidad sexual, el tema de género, por supuesto. Y un tema que me movió muchísimo desde ese momento fue el de las trabajadoras del hogar. Porque yo como que había entendido algunas causas como pues por ser mujeres o por ser indígenas o por vivir situación de pobreza, pero un grupo como tal, el de las trabajadoras, por el que se pudiera hacer algo en concreto, me jaló muchísimo. Supongo que todo tiene que ver siempre con una cuestión personal. Y yo tuve una nana que sigo, que mañana voy a ver, por cierto, después de mucho tiempo, que sigo queriendo muchísimo y por la que la vivencia con ella siempre me hizo cuestionarme este mundo en donde unas personas tenían privilegios y otras no, y en donde había derechos de primera y ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en fin. Entonces ahí encontré como un tema que dije, esta va a ser una que me mueva mucho, ¿no? Me movían mucho las otras, pero esa me jaló durísimo. Y más adelante entré al CONAPRED, y en el CONAPRED pues seguimos dando la batalla por los derechos de todos estos grupos de población que viven situaciones de discriminación y también pues por la discriminación estructural, no dividiéndola tanto en grupos, sino Uh todas -huh. las situaciones que dejan fuera a algunas personas y que no les dejan ejercer sus derechos. Pero pues más adelante entré a hacer la maestría en terapia familiar, un poco porque siempre me quedé con ese gusanito de yo debería de haber sido psicóloga, yo debería de haber sido esa parte de la vida que me llamaba mucho la atención.
pero la verdad, a la pregunta que haces, no me imaginé cuando entré al tema de terapia familiar la enorme, enorme, enorme conexión que había Mm, entre las situaciones o los motivos de consulta por los que llega mucha gente a terapia y el tema del poco reconocimiento de derechos o las situaciones de discriminación que enfrentan. Ya fue allí, cuando mm, estuve estudiando, que descubrí que tenía todo que ver y que, y que mm, la gran mayoría de la población, por lo menos la que asiste al ILEF, que es donde yo estudié, el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, atiende pues, personas o familias que viven en una situación económica pues muy apretada y que requieren alguna asistencia emocional, alguna contención, algún tipo de terapia. Y la cantidad de casos que llegan y que tienen que ver con ser discriminados por ser jóvenes, vivir unas situaciones de violencia terribles por el hecho de ser mujeres, qué significa ser la niña de la casa en una familia en la que el machismo es tan dominante, que sigue pasando en todos los niveles, ¿no? Pero en esos casos que llegan al ILEF es muy, muy, muy visible y muy, muy fuerte lo que uno puede, eh, como donde puedes ver el tejido este tremendo entre la necesidad de atención personal mm. con lo que se vive en un contexto más grande. Entonces, ahí fue una cosa muy enriquecedora para mí ver, primero trabajando en la Comisión de Derechos o en el CONAPRED, todo lo que queremos hacer para cambiarle la vida a muchas personas y para que podamos todas y todos vivir con todos nuestros derechos humanos en el tema de la promoción de derechos, las políticas públicas, los cambios legislativos. Lo viví en CONAPRED. Y ahora en terapia familiar vivo eso en lo micro, con Mm. nombres y apellidos, con rostros, con estudiantes que no les dejan ir a la escuela o por la discriminación por apariencia física, o tengo ahora algunos pacientes muy jóvenes que están descubriendo que no son heterosexuales y cómo enfrentan esa situación con toda la dificultad que eso implica, primero en sus casas, ¿no? Con sus Ujú, familias y luego ujú. pues salir al mundo con el miedo de ser tratado pues con muchas diferencias, incluso de poder ser amenazado a veces o poder vivir situaciones muy feas, ¿no? Entonces, cuando tú me decías, ¿qué tal si hacemos esta pregunta? Yo me super emociono porque digo, para mí fue como el gran descubrimiento de decir, es que todo apunta a lo mismo, porque todo se trata de ver cómo podemos vivir más plenamente, cómo podemos ejercer todas nuestras libertades, todos nuestros derechos, ser personas lo más integradas, ¿no? Posible. Marce, ¿crees que estos hallazgos en el consultorio se puedan trasladar a la esfera pública y que sean tomados en cuenta? Yo creo que son, o sea, que tanto lo privado se puede ir a lo público como lo público a lo privado y que ambos se enriquecen y se necesitan. Ujú, Siento que para comprender las situaciones de discriminación no hay como los casos particulares, cuando una persona te cuenta exactamente qué vive, qué siente, cuando no la dejan entrar a la escuela, cuando no puede entrar a un restaurante, cuando no se puede dar un beso en la calle, ¿no? Todas esas situaciones, cuando por ser adulto mayor ya no tiene trabajo, los necesitamos para con esos casos, con esos rostros de personas, poder decir, estas personas no tendrían por qué estar fuera de las posibilidades de ejercer como su vida y sus derechos. Y también creo que mucho del trabajo ya hecho también en materia de incidencia, en materia de elaboración o modificaciones de leyes para que sí nos incluyan a todos, ayuda muchísimo a las personas que viven situaciones de discriminación en el consultorio y en lo particular para decir, hay un mundo afuera que vive cosas súper parecidas a las que tú estás viviendo mm, y hay todas estas herramientas o estas instituciones que te pueden proteger o estas leyes que te pueden ayudar a argumentar la defensa de tus derechos. No, es una cosa que se comunica de un lado y del otro y que se necesitan ambas.
Ya. Te hago esta pregunta porque, bueno, la experiencia que he tenido yo, como en este tratar de hacer converger las esferas de lo público y lo privado, sobre todo en el caso de mujeres que han vivido violencia obstétrica, a veces es muy complicado que lo privado sea tomado en cuenta en lo público. Es decir, como todas las afectaciones que tienen que ver con la esfera emocional no necesariamente son retomadas cuando se hace incidencia, ¿no? Es como que eso es de lo muy, muy, muy privado y entonces no es tan necesario mostrarlo y mucho menos atenderlo, ¿no? Mi pregunta para ti es si has visto ventanas de oportunidad para colar estas cosas, ¿no? O cuál Mm, es la forma más eficaz de hacerlo, ¿no? Porque pareciera que es como solo un drama personal y no tiene que ver con el gran problema de salud pública que es la violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? híjole, y qué indignante también, porque entonces como que arrollas a las mujees a vivir esa Claro, situación en profunda soledad, en bájele, bájele, usted hágase cargo de su bronquita, claro. pues algo en lo que el Estado tiene muchísima responsabilidad y también que las instituciones privadas, ¿no? Los hospitales y demás. Yo creo justamente lo contrario, Dana, que es necesarísimo tener una serie de testimonios para que se pueda entender por qué la importancia de tratar como los asuntos de violencia obstétrica con mucho más delicadeza, con mucho más cuidado, pues con todo lo potente que puede llegar a ser, o sea, la gravedad que puede tener una negligencia médica que afecta para toda la vida a esas mujeres. Uh -huh, Y si no es que mueren a veces, o a esos claro. hijos, si no es que mueren a veces. Y, y me parece que para las propias mujeres que viven esa situación, parte del proceso de reparación del daño Uh es -huh. ser escuchadas, es ser, pues sí, valientes en ir a las instituciones que pueden atenderlas y dar como un testimonio que ayude a como hacer un granito de arena para nuevos casos, ¿no? Yo creo mucho, sí soy una convencida de cuando tienes alguna cosa que te dolió mucho, hacer algo por alguien más que puede estar en esa situación, te cura, Mm. te alivia un poco, te le da hasta cierto sentido a lo que viviste porque tu experiencia sirvió para que otros no pasen por la misma situación de dolor, de sufrimiento, de negligencia, ¿no? Entonces, me parece muy duro lo que me dices. Me gustaría a mí preguntarte a ti, ¿por qué crees que es tan difícil que, que esos testimonios sean tomados en cuenta? Porque realmente es muy importante documentar todos estos testimonios para luego hacer los cambios necesarios en las legislaciones, en los reglamentos, en cualquier política que se refiera a cómo tratar los casos de violencia obstetricia. Creo que se toma en cuenta solo un nivel de la violación de los derechos humanos, que es, bueno, no recibió atención de calidad o recibió atención pero con un poco de maltrato, pero no se le da importancia a las consecuencias de ese maltrato, ¿no? Es como se registra que se maltrató a la mujer, que se le gritó, Ya te que se le entiendo. hicieron intervenciones a veces no necesarias, pero no se le pregunta a la mujer cómo vivió su experiencia de parto, ¿no? Es como, bueno, no se murió, qué bueno, su bebé tampoco, pues todo bien, ¿no? Pero el trato durante todo el trabajo de parto, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Y creo que esta cuestión de la experiencia de parir, más allá de salir viva del hospital, por ejemplo, no se toma en cuenta, ¿no? O cuando algunas mujeres refieren, pues que se sintieron realmente lastimadas en lo emocional, pues la respuesta es como, ay, no aguanta nada, ¿no? Creo que esa dimensión de la trascendencia que tiene en lo emocional el maltrato y las violaciones a derechos humanos es poco tomada en cuenta, ¿no? Y justo te hacía esta pregunta como, ¿cuál es la forma de hacer visible que también importa esa dimensión emocional, ¿no? Que no se quede solo en si recibió atención o no, ¿no?
Claro, y también en documentar el proceso, ¿no? Cómo Claro, esa persona, después de vivir esa situación tan dura y tan dolorosa, ha recibido acompañamiento, contención, como parte de la responsabilidad de las instituciones, así es. hasta que uno pueda sentir que está un poco más fortalecida para pasar a, pues, a otra etapa, ¿no? Y poder cerrar con ese momento tan duro y tan doloroso. A mí me parece, no sé, desde Conapred sí intentamos mucho documentar las cosas con testimonios Ujú. para poder, eso, como robustecer cualquier propuesta de cambio de política, para promover que las cosas se muevan en las casas, en la sociedad, no solamente en las instituciones, ¿no? Ni en el Estado, sino para hacernos conscientes la sociedad de cualquier cosa, el tema de los testimonios Ujú. y del conocer las experiencias desde la voz de quien las vive es indispensable, ¿no? No sé, yo creo que sí es una cosa en la que tendríamos que esforzarnos mucho más, porque Ujú. ahora que me contabas esto, creo que también pasa en las comisiones de derechos humanos, Ujú. cuando las personas vienen a levantar una queja y acaban de ser víctimas de violación a sus derechos, pues también vienen con una carga emocional terrible, ¿no? Claro, Y entiendo que se documenta y parte del expediente sí es cómo están emocionalmente, pero luego darle seguimiento es muy ujú. complicado porque no hay ni el personal suficiente, ni pueden dar como sesiones y sesiones y sesiones de terapia, ¿no? Se atiende rapidito, se pasa a la siguiente. Y creo que quizá sí deberíamos de poner un poquito más de foco en eso, cómo Ujú. acompañamos a las personas en lo emocional. Y Sí, fíjate, lo que te digo, no solo a quienes ponen las quejas, sino también a quienes trabajan con esas personas, porque claro, al final claro. lo emocional no, nos acompaña todos los días, no es como que podamos trabajar, ahora estoy trabajando, ahora estoy viviendo algo emocional, ahora estoy durmiendo, ¿no? Dentro de nuestra vida todo el tiempo están las emociones a todo lo que da, y esa cosa como de separar las emociones del resto, pues es rarísimo, ¿no? Como, Claro, no es verdad eso, pues la vida es emociones todos los días a toda hora. así es. Y creo también que en la cuestión de la reparación integral, como que poner el foco ahí haría mucho más integral la reparación, o sea, sí, sí le daría de verdad ese enfoque integral, porque, bueno, al menos la experiencia con el acompañamiento a mujeres que han vivido violencia obstétrica, el acompañamiento terapéutico, pues sí muestra que, es algo que está invisibilizado, ¿no? Por parte de quienes se encargan de elaborar como las propuestas o las peticiones de reparación, ¿no? Como que es algo que a lo que no, quizá por ignorancia, ¿no? No sé a qué atribuírselo, es algo donde no se ha echado luz, ¿no? La suficiente luz, ¿no? Y creo que en el tema de la reparación ese es un ingrediente fundamental porque tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias en la vida cotidiana el haber sido víctima de violaciones a derechos humanos. Consecuencias además muy graves. Así te cambia la vida después de haber sufrido una violación a derechos humanos. Tu vida es un antes y un después y sí se necesita echar mano de todas las redes posibles, ¿no? No solo de, mire, se lo reparamos y ya puede usted vivir en otra, ya le damos otra casa o le damos otra escuela. Es como, cómo eh, tu, tu pues tu yo puede seguir viviendo en paz, puede seguir saliendo a la calle, puede Ujú. seguir desarrollándose. Eso solo se logra si tienes una red de apoyo muy grande Claro, un buen acompañamiento, ¿no? Y así fíjate, no es. nada más de la persona que vive. Hace poco hicimos un encuentro del Día de las Familias en el Instituto Latinoamericano de Estudios de las Familias, el cual le dedicamos en esta ocasión al tema de cómo viven las familias la irrupción que tiene en su vida cotidiana algún asunto de violencia. Mm, Entonces nos acompañó, por ejemplo, la psicóloga de Fundar que trabaja mm, con las familias de los muchachos de Ayotzinapa. ¿Qué mm, pasó con esas familias? Pues es que se ujú, rompen las familias, ¿no? Nos ujú, acompañó Tania Ramírez, que ya en Hijos México y que pues es hija de una persona que desapareció y cómo es toda esa experiencia.
y también estuvo con nosotros artículo 19, ¿qué pasa con los periodistas que viven amenazas terribles, que varios desaparecen, varios mueren? En fin, la idea era cómo en todas estas cosas que vive nuestro país, ¿no? En este contexto de tanta violencia, de tanta inseguridad, esas cosas afectan las vidas diarias de las familias de muchísima gente, de los que desaparecen, de los que matan, de los que se pierden, de los que asaltan en la calle, de los que no pueden hacer su trabajo como periodistas porque entonces los amenazan, los matan. Y es increíble la necesidad de acompañar emocionalmente a las familias de estas personas y poder juntos encontrar mecanismos de acompañamiento. Es muy, descubrí yo ahí, quizá muchos sí lo sabían, yo no, que lo que más les ha ayudado es acompañarse entre ellos, entre quienes viven situaciones parecidas. Se vuelven muy cercanos, se vuelven muy amigos, se cuidan, se crean como nuevas relaciones de solidaridad. Si desaparece el papá, otras familias cuidan a los hijos de la persona que desaparece. En fin, hay una serie de maneras de acompañarnos emocionalmente que no necesariamente es ir a sentarte a un diván, ¿no? Ir a hablar con Claro. una persona terapeuta. Muchas sesiones en grupo, ofrecernos unos a otros contención es ya muy reparador, es muy útil. Marce, antes de cerrar esta conversación, quiero preguntarte, en tu yo, ese yo del que hablabas hace ratito, ¿cómo ha impactado esta convergencia entre la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento terapéutico? En tu ser mujer, en tu ser mamá, en tu ser pareja, en tu ser, tu ser. ¡Ay! ¡Qué pregunta bonita, pero difícil! No, para mí fue como, no sé cómo decirte, como la cereza del pastel, decir, wow, esta cosillita que yo siempre tuve, que debería ser psicóloga, debería dar terapia, y de repente verme ahí dando terapia. Cuando yo llegué, me daban muchos nervios, pues yo hacía la maestría con un montón de psicólogos que yo no era. Claro. Tuve que hacer un propedéutico y no sé qué, pero siempre sentías que yo no, estoy un poco en desventaja porque no tengo pues ni la experiencia ni lo que ellos habían hecho como psicólogas antes. Y con el tiempo descubrí que no era desventaja, porque lo que yo tenía en experiencia en el trabajo por la discriminación y por los derechos humanos me daba ciertos tips que no necesariamente hubiera tenido si no me hubiera dedicado a eso antes, ¿no? Entonces, en lo profesional es como el cruce perfecto, porque el tema de los derechos, una vez que trabajas en derechos humanos, tú que también eres defensora, ya no te escapas, ¿no? Ya te quedas ahí para hacer eso que jala profundamente. Pero es como trabajarlo desde lo público o desde lo no tan personal, cuando estás pensando en que se modifique algún reglamento o que se cambie alguna situación en una escuela. Esas no tienen cara a las personas, es así para todos. Ese es el trabajo que hacía yo y que sigo haciendo más en CONAPRES. Pero en la terapia es el mismo trabajo, pero a una persona en específico que acompañas a, a reconocer lo que está viviendo, a visibilizarlo, a nombrarlo, que es importante. A veces es darle normalidad al asunto para luego transformarlo en una situación de dignidad y de respeto por su vida, ¿no? Eso, pues, puede ser que en lo profesional. Ahora, en lo personal, pues es una integración con la que yo vivo también todos los días. En el tema de terapia, me da un poquito de ruido decir pobre de mi hijo. Los hijos de terapeutas están ahí siempre muy observados, ¿no? Como poner atención en eso, pero creo que sí me obliga a revisar cómo me relaciono, cómo intento que quepan las emociones de todos los integrantes de la familia, cómo no ponérteles encima, como, o sea, como si es un asunto de vivir con mucho más conciencia. Pues porque ya te metiste a ese tema, ya no te puedes ir para atrás, pues. Claro, no puedes hacer como que no supiste. Exacto. Ya. Qué bonito, Marce. Me da muchísimo gusto que hayas podido compartirnos esta convergencia y te agradezco mucho que hayas aceptado esta conversación
Te recuerdo que luego la cuelgo en un canal para que quede como consulta para el mundo mundial. Y La quiero. cuando esté lista, pues ya te la paso para que la difundas por cielo, mar y tierra. Gracias por el trabajo que haces y gracias por esa sonrisa que mantienes desde el día uno que te conozco. Ay, Dunia. Pues yo también quiero decirte que gracias a ti por este espacio que abres, que yo he sido afortunada de oír varias de las charlas que has tenido con mujeres que se dedican a un montón de cosas y que sabes hacernos sentir pues como muy, muy importantes en lo que hacemos. Sabes darle lugar especial a cada mujer con la que hablas y nos das a muchas otras pues espacios de reflexión y de cuestionarnos muchas cosas. Me parece padrísimo que te hayas animado a esto y te lo agradezco mucho, mucho. Y sobre todo, pues que me hayas dado hoy a mí este lugar. Me siento muy afortunada. Somos afortunadas. Somos. Gracias, Marce. Te mando abrazos y besos cetáceos desde aquí hasta allá. Yo a ti, grandes. No, no olvides compartir el video ahora que lo finalices. Hago todo lo que me dices. Sas. Beso. Gracias. Bye. Bye.